Estaba volando a Miami en un viaje familiar con mi hijo y mi nuera, cuando la azafata se inclinó hacia mí y susurró: «Finja que está enfermo y bájese del avión». Pensé que era una broma, pero ella insistió con una súplica que me heló la sangre. «Por favor, se lo ruego». 20 minutos después. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas. La luz de la tarde se filtraba por la ventana de mi estudio, iluminando partículas de polvo suspendidas en el aire que olía a papel viejo y cera de muebles con aroma a limón. Me encontraba sentado en mi escritorio, corrigiendo trabajos de historia que había conservado durante 15 años. Nostalgia, quizá. O la obstinada esperanza de que mis días como maestro todavía significaran algo. La casa crujía a mi alrededor con sus sonidos familiares, y por un momento olvidé que ya no vivía solo. Entonces escuché la puerta principal abrirse abajo. Levanté la vista, con el bolígrafo detenido sobre un ensayo sobre la reconstrucción. Christopher y Edith llevaban 8 meses viviendo aquí, pero se movían por las habitaciones como fantasmas, casi sin reconocer mi existencia. Apenas habíamos intercambiado algún saludo educado en la cocina, nada más. Sus pasos subiendo las escaleras hicieron que mis hombros se tensaran. Edith apareció primero en la puerta de mi despacho, con Christopher detrás, las manos metidas en los bolsillos. Sus ojos recorrieron la estantería, la ventana, cualquier lugar excepto mi rostro. «Francis, necesitamos hablar», dijo Edith con una dulzura artificial, de esas que suelen anunciar malas noticias o peores peticiones. Me quité lentamente las gafas de lectura, un gesto defensivo que había perfeccionado durante 40 años tratando con alumnos difíciles. «¿Sobre qué?», pregunté. Christopher se movió incómodo. «Hemos estado pensando en la familia, en pasar más tiempo juntos. Tiempo de calidad», añadió Edith, entrando sin ser invitada. Se sentó en el brazo de mi sillón de lectura como si fuera suyo. «Antes de que la vida se vuelva demasiado ocupada». «¿Antes de qué exactamente?». Mantuve la voz serena, pero mi mente de historiador ya estaba analizando inconsistencias. Habían evitado mi compañía durante meses. ¿Por qué este repentino interés? «Ya sabes cómo es», respondió ella con un gesto de indiferencia. «Christopher, cuéntale lo de Miami». Mi hijo por fin me miró, y lo que vi en sus ojos fue desesperación disfrazada de entusiasmo forzado. «Miami, papá. ¿Recuerdas cuando fuimos cuando yo tenía 12 años? Queremos revivir esos recuerdos. Una semana entera juntos, todo pagado, nuestro regalo». Dejé el bolígrafo sobre el escritorio con cuidado. «Odiabas ese viaje», le recordé. «Dijiste que fue aburrido y querías volver a casa». La sonrisa de Christopher se tambaleó. Era un niño. «Ahora veo las cosas de otra manera». El silencio se extendió. Los observé a ambos, mi hijo, el que alguna vez me trajo dientes de león y me llamó su héroe, y esa mujer que había logrado convencerlo de que su anciano padre no era más que un estorbo ocupando espacio. Algo había cambiado entre nosotros, pero no podía precisar cuándo. ¿Fue cuando Christopher perdió su empleo? ¿Cuándo empezaron las deudas? ¿O había sido un desgaste lento, una erosión invisible del respeto y el cariño? ¿Cuándo sería ese viaje?, pregunté. «La próxima semana», respondió Edith demasiado rápido. «Todo está arreglado. Solo necesitamos tu sí». Esa noche, Edith insistió en preparar la cena. Ella nunca cocinaba. Me senté a la mesa mientras se movía por mi cocina con una familiaridad incómoda, abriendo mis armarios y usando mis platos. Christopher servía el vino con excesiva atención, las manos temblorosas cuando le pregunté por los detalles del viaje. Así que lo habían planeado sin consultarme. Acepté la copa, observándolo sobre el borde del cristal. «Queríamos que fuera una sorpresa», dijo Christopher. «Una buena sorpresa». Edith colocó un plato frente a mí con movimientos calculados y precisos. Había trabajado durante años en administración médica, y esa eficiencia clínica se notaba en todo lo que hacía. «Francis, tu póliza de seguro de vida es bastante generosa.
500.000, ¿verdad? Muy responsable de tu parte. El tenedor se detuvo a mitad de camino hacia mi boca. ¿Cómo sabes el monto? Christopher lo mencionó una vez, respondió ella, sentándose frente a mí y cortando el pollo en trozos perfectamente iguales. Solo conversación. Miré a mi hijo. Estaba concentrado en su plato, evitando mi mirada. La mención de mi seguro sonaba fuera de lugar, metida con torpeza en una charla de cena donde no correspondía. Últimamente no duermo bien, dije, tanteando el terreno. Siento el corazón un poco extraño, como si a veces se agitara. Los ojos de Christopher se iluminaron apenas un segundo antes de recomponerse. Deberías ver a un médico. ¿Ya fuiste? Christopher se preocupa demasiado, interrumpió Edith con suavidad. Te ves bien, Francis. Seguro es solo estrés. Entonces cruzaron una mirada fugaz, pero la vi. Algo pasó entre ellos, silencioso, cómplice. Mi pecho se tensó, pero no por ningún problema cardíaco. Después de cenar, mientras se retiraban a su habitación en la planta baja, encontré sobre la mesa las confirmaciones de vuelo impresas. Los boletos ya estaban comprados, mi pasaje incluido para el martes siguiente. Estaban tan seguros de mi aceptación que habían hecho planes irreversibles. Permanecí solo en mi estudio hasta pasada la medianoche, sosteniendo una vieja fotografía de Christopher a los 7 años, con la sonrisa desdentada y los brazos rodeando mi cuello como si fuera el lugar más seguro del mundo. Aquel niño se había convertido en el hombre que ahora dormía bajo mi techo, planeando algo que no alcanzaba a nombrar, pero que sentía en los huesos. 40 años enseñando historia me habían enseñado una cosa: la gente siempre deja evidencias. Los patrones emergen. Las motivaciones se aclaran cuando observas el panorama completo, no solo los hechos aislados. La repentina generosidad, la mención del seguro, las miradas sincronizadas, los boletos comprados sin mi consentimiento. La mañana llegó con una luz pálida y una decisión que ya había tomado en la oscuridad. Iría a Miami. Los observaría con atención. Reuniría pruebas, como había enseñado a mis alumnos a analizar fuentes primarias, con escepticismo y atención al detalle. Christopher llamó a mi puerta a las 7, con una sonrisa demasiado amplia para esa hora. Entonces, papá. Miami. ¿Qué dices? Iré, le respondí, observando su rostro. Un alivio visible lo recorrió, seguido de algo más que no logré identificar. ¿Satisfacción? ¿Anticipación? Genial. Eso es maravilloso, dijo, apoyándose en el marco de la puerta. No te vas a arrepentir. Edith apareció detrás de él, asintiendo casi imperceptiblemente. Habían ganado esta ronda. O eso creían. Esa mañana hice mi maleta con un cuidado metódico: ropa interior, camisas, mis frascos de medicación. Me detuve frente a ellos, leyendo las etiquetas mientras las palabras de Edith resonaban en mi cabeza. Algo sobre mi salud, mi aspecto, sobre no preocuparme. Mis manos se movieron solas, colocando las medicinas en el equipaje de mano en lugar de la maleta facturada. Un pequeño acto de precaución, nada más. Pero sabía que la supervivencia muchas veces depende de esos pequeños gestos, los que parecen paranoicos hasta que te salvan la vida. La maleta se cerró con un clic decisivo. Miami me esperaba, y fuera lo que fuera que tuvieran planeado, estaría preparado. El coche de Christopher olía a café rancio y ambientador barato. Me senté en el asiento del pasajero con la maleta sobre las piernas porque él afirmó que el maletero estaba lleno, aunque había visto que estaba casi vacío cuando lo abrió. El peso presionaba mis muslos mientras nos incorporábamos a la autopista rumbo al Aeropuerto Internacional de Orlando. Ninguno habló. Christopher sujetaba el volante con tanta fuerza que los nudillos se le habían vuelto blancos. Edith miraba por la ventana, con el teléfono en la mano, escribiendo y borrando mensajes al instante. La observé a través del reflejo en el espejo lateral. Su rostro tenía esa inexpresividad clínica que había aprendido a reconocer como su gesto de concentración, calculando variables y probabilidades. Emocionado por Miami, ¿papá? La voz de Christopher se quebró apenas en la última palabra.
¿Debería estarlo? No captó la insinuación. Claro. Tiempo en familia, playas, relajación. Relajación, ¿verdad? El silencio volvió, más pesado. Observé desfilar las calles conocidas de Orlando, la zona comercial donde le compré a Christopher su primera bicicleta, la biblioteca donde pasé incontables sábados, el instituto en el que formé mentes jóvenes durante 3 décadas. Cada cuadra aumentaba la presión en el pecho, la sensación de que me llevaban hacia algo irreversible. El aeropuerto apareció al frente, todo hormigón, vidrio y caos controlado. Christopher aparcó en estancia corta, otra rareza. Nos iríamos una semana y, aún así, eligió la opción más cara. Detalles pequeños, sí, pero se acumulaban como pruebas en un caso que yo mismo estaba armando contra mi propia familia. El control de seguridad llegó demasiado pronto. Edith insistió en que yo pasara primero, su mano firme en mi hombro, empujándome hacia adelante. Coloqué mi equipaje de mano en la cinta, observándola examinar la pantalla mientras mis pertenencias atravesaban el escáner. Se inclinó un poco, comprobando algo, y solo entonces se relajó cuando la bolsa apareció del otro lado. ¿Ves? Fácil, dijo, pero su alivio era desproporcionado para un trámite tan simple. En la puerta de embarque, Christopher y Edith subieron de inmediato con la zona 1, mientras mi billete me relegaba a la zona 3. Desaparecieron por el Finger sin mirar atrás, dejándome de pie entre desconocidos, con el asa de la maleta clavándose en la palma. Cuando por fin llamaron a mi zona, caminé despacio, consciente de la finalidad de cada paso. El Finger se extendía delante de mí, ese peculiar espacio liminal entre tierra firme y un tubo metálico suspendido en la nada. La puerta del avión se abría como una boca, y el aire reciclado me envolvió con ese olor inconfundible a químicos de limpieza y a miles de pasajeros anteriores. Subí, buscando mi número de asiento, cuando una auxiliar de vuelo se acercó. Su placa decía Mildred, y su rostro mostraba una amabilidad profesional hasta que se inclinó, fingiendo revisar mi tarjeta de embarque. «Finja que se encuentra mal y baje de este avión», susurró con urgencia, tan cerca que sentí su aliento. Me quedé helado, la mano apretando el asa de mi equipaje. «Disculpe, no entiendo». Pero ya se había apartado, cerrando compartimentos y sonriendo a otros pasajeros. Me quedé en el pasillo, confundido, mirando alternadamente su figura que se alejaba y a Christopher y Edith, sentados 3 filas más adelante. No habían notado el intercambio, demasiado concentrados en sus teléfonos. ¿Era una broma? ¿Algún protocolo de seguridad extraño? Di otro paso hacia mi fila cuando Mildred regresó. Su máscara profesional se resquebrajó, le temblaban las manos al tocar mi codo. «Se lo suplico, señor», dijo. «Tiene que bajar ahora mismo». Entonces la miré a los ojos y vi terror auténtico. No preocupación, no desconcierto, terror. Del tipo que nace de saber algo concreto y horrible. Décadas leyendo el rostro de mis alumnos, distinguiendo la verdad de la mentira, se activaron. Aquella mujer hablaba en serio. ¿Lo dice en serio? Murmuré. Más en serio que en toda mi vida. Sus dedos se clavaron en mi manga. Por favor, confíe en mí. ¿Papá? ¿Todo bien? La voz de Christopher recorrió el pasillo, afilada con algo que no era exactamente preocupación. Tomé la decisión en un latido, guiado por el instinto puro. Llevé la mano al pecho, abrí los dedos sobre la camisa. Mi pecho, balbuceé. Las palabras salieron estranguladas, resultaban convincentes porque el miedo era real, aunque el síntoma fuera fingido. Tropecé y caí sobre una rodilla en el angosto pasillo. La representación me salió natural, impulsada por el terror auténtico que me corría por las venas. La reacción fue inmediata. La tripulación me rodeó, voces que se superponían en modo crisis profesional. «Señor, ¿puede respirar? Señor, quédese con nosotros». Manos bajo mis brazos, levantándome, sosteniéndome. Llamaron a una silla de ruedas. Me dejé ayudar, pero mantuve los ojos atentos. El acto de anciano enfermo no anulaba mi vigilancia. Entre el alboroto,
Alcancé a ver los rostros de Christopher y Edith. Eso es lo que recuerdo con mayor nitidez. No vi preocupación ni angustia, sino decepción. Pura, desnuda decepción, antes de que sus máscaras volvieran a encajar y empezaran a interpretar para el público su papel de familiares consternados. Christopher se puso de pie con un movimiento brusco, que enseguida suavizó para parecer el hijo preocupado. «Papá, ¿qué pasa? ¿Vamos contigo?» «No, no, permanezcan sentados, por favor». Un miembro de la tripulación bloqueó el pasillo. «Nosotros nos encargamos. Personal médico ya viene». Mientras me llevaban de vuelta por el Finger, escuché la voz de Edith, baja, destinada solo a Christopher, pero lo bastante clara en la calma que sigue a una emergencia. «Esto lo arruina todo». La respuesta de Christopher en un siseo. «Aquí no. Ahora no». La silla me devolvió por el Finger, de regreso a la terminal, de vuelta a tierra firme. El teléfono vibró en mi bolsillo cuando me acomodaron en el área médica. Un mensaje de Christopher: «Papá, espero que te mejores. Te llamaremos al aterrizar». Miré por la ventana mientras el avión se alejaba de la puerta y comenzaba su lento rodaje hacia la pista. Christopher y Edith iban a bordo, haciéndose cada vez más pequeños y lejanos con cada segundo. La separación física se sintió absoluta, como si hubiera cruzado un umbral invisible y ya no pudiera regresar a la inocencia de no saber. El avión desapareció de mi vista, un punto metálico contra el cielo azul. «Señor Wilson». Me giré. Mildred estaba allí, aún con el uniforme, pero ya fuera de servicio, el rostro pálido, demacrado. Echó un vistazo alrededor del área médica, buscando oídos indiscretos. «Tenemos que hablar», dijo, con la voz tensa de urgencia. «Ahora, en un lugar privado». La sala médica era pequeña y sin ventanas. Las luces fluorescentes zumbaban con ese rumor eléctrico persistente que pone los nervios de punta. Un paramédico acababa de darme el alta. Constantes normales, probablemente ansiedad, y me dejó solo sobre la camilla, con el papel crujiendo cada vez que me movía. A través del ventanuco de la puerta veía la cola de mi vuelo perdiéndose entre las nubes, llevando a mi hijo y a mi nuera rumbo a Miami, mientras yo permanecía en esa habitación estéril, con el corazón latiendo fuerte por motivos ajenos a la medicina. El teléfono vibró de nuevo. Tercer mensaje de Christopher: «Papá, responde, por favor. Estamos muy preocupados». Lo apagué. La puerta se abrió. Mildred entró, aún uniformada, pero su compostura profesional se había agrietado como porcelana vieja. Cerró con firmeza, miró una vez más el pasillo por la ventanilla y se volvió hacia mí. Le temblaban las manos. «Necesito mostrarle algo», dijo, con voz temblorosa. «Lo que voy a hacer podría costarme el trabajo, pero no puedo permitir que esto ocurra». Me incorporé en la camilla. El papel susurró: «Muéstremelo». Sacó el teléfono con dedos que no lograban estar quietos, lo desbloqueó y fue a su biblioteca de vídeos. Grabé parte de su llamada telefónica en el baño antes del embarque, hizo una pausa, buscando mis ojos. La llamada de su nuera. La pantalla mostraba el interior de un cubículo, casi todo eran baldosas del techo y luz fluorescente. El audio estaba amortiguado, pero las voces rebotaban en el eco del azulejo y la porcelana. La voz de Edith era inconfundible en su precisión clínica. «Las pastillas se disolverán rápido en su bebida. No notará nada». Una pausa. «La altitud hace que los infartos parezcan más plausibles. Emergencia a 30.000 pies. Respuesta médica limitada. Investigación más difícil». Otra pausa. Y entonces, las palabras 500.000. Christopher estaba nervioso, pero comprometido. Ella rió. Rió de verdad. Vi el vídeo 1, 2, 3 veces. Cada visualización revelaba nuevas capas de horror. Mi nuera hablando de mi muerte como si fuera una transacción comercial, calculando tiempos, métodos y beneficios, evaluando mi vida como si se tratara de una inversión. ¿Con quién hablaba?, pregunté, sorprendido de lo firme que sonaba mi propia voz. «No lo sé», respondió Mildred, bajando el teléfono.
pero mencionó que el plan ya estaba en marcha y que Christopher estaba de acuerdo. Esas fueron sus palabras exactas. La miré fijamente. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué arriesgar tu carrera por un desconocido? Algo cruzó fugazmente por su rostro, una vieja herida, un dolor aún sin cerrar. Mi padre, dijo. Hace 3 años. Su sobrino lo convenció de cambiar su testamento. Poco después, cayó por las escaleras. Dijeron que fue un accidente. Su mandíbula se endureció. Nunca pude probar nada. Y el remordimiento me ha devorado desde entonces. Cuando escuché esa conversación, cuando la oí planear, no podía quedarme callada otra vez. Lamento lo de tu padre. No lo lamentes, su voz se endureció. Deténlos. Anoté su información de contacto en mi pequeño cuaderno, el que siempre llevaba por costumbre de maestro. Letras precisas y cuidadosas. Incluso en medio de una crisis, el instinto de documentar seguía intacto. Intercambiamos números de teléfono. Ella prometió resguardar la grabación, sabiendo que podría convertirse en prueba legal. Nos dimos la mano, su agarre era firme a pesar del temblor. Luego se marchó a cumplir con su siguiente turno de vuelo. El viaje en taxi hasta casa tomó 40 minutos, atravesando los suburbios de Orlando, centros comerciales, cadenas de restaurantes, urbanizaciones idénticas unas a otras. El conductor intentó iniciar una conversación. ¿Perdió su vuelo? No, respondí, mirando por la ventana. Atrapé algo más importante. Guardó silencio, confundido, pero entendió que no quería seguir hablando. Mi casa apareció a lo lejos. Una colonial de 2 pisos, con el jardín que había cuidado durante 30 años. El coche de Christopher no estaba en la entrada. Ellos estaban en Miami, preguntándose por qué su plan había fallado, intentando ajustar las piezas. Pagué al conductor, subí por el sendero y abrí la puerta de mi propia casa. El lugar se sentía distinto ahora, profanado. Saber lo que se había tramado entre esas paredes, discutido en mi mesa del comedor, planeado en los dormitorios del pasillo, le quitaba todo su calor. Dejé mi equipaje junto a las escaleras y fui directo a mi estudio. El archivador guardaba décadas de documentos, pólizas de seguro, estados bancarios, papeles legales, escrituras de propiedad. Los extendí sobre la mesa del comedor, creando un sistema ordenado, cronológico, por categorías, con la meticulosidad de un maestro aplicando su método a la propia supervivencia. Las horas pasaron. La luz exterior se apagó, primero en penumbra, luego en oscuridad. Me puse las gafas de lectura y examiné cada documento bajo una lámpara potente, buscando inconsistencias, señales de manipulación, cualquier rastro de la conspiración que Mildred había destapado. Y lo encontré. El formulario de beneficiario del seguro de vida, fechado 6 meses atrás. El cambio de beneficiaria principal, de mi sobrina en Atlanta a Christopher Wilson. La firma al final intentaba imitar mi caligrafía, pero fracasaba. La F mayúscula de Francis era incorrecta, demasiado ornamentada. Yo jamás hacía ese trazo. Fotografié el documento con mi teléfono. Prueba preservada. Seguí buscando, y los horrores se multiplicaron. Extractos bancarios con transferencias que nunca había autorizado. $38.000 en 6 meses, movidos en cantidades pequeñas para evitar sospechas. Un poder notarial que otorgaba a Christopher autoridad financiera, firmado con mi nombre falsificado. Expedientes médicos que jamás había visto, registrando un deterioro cognitivo que nunca había experimentado. Habían estado construyendo un historial falso de mi incompetencia mientras yo seguía dando clases nocturnas en el centro comunitario, corrigiendo trabajos, viviendo mi vida. Estaban creando la ficción de una mente en declive para justificar su control, para explicar mi futura muerte como una consecuencia natural de una salud deteriorada. Evidencia, línea temporal, motivo, método, dije en voz alta al cuarto vacío, un viejo hábito de profesor que regresaba. Habían planeado esto durante meses. Meses viviendo en mi casa, comiendo mi comida, planeando mi asesinato.
Levanté el documento falsificado del poder notarial, observando la firma que no era mía. Esto no era un impulso. Era algo sistemático. Planeado. Sofisticado. Habían investigado, preparado, establecido bases legales para el robo y para el crimen. Los documentos seguían esparcidos por la mesa del comedor. No los guardé. No podía. Representaban la prueba física de la traición, la evidencia tangible de lo profundamente que había sido engañado. Me senté en mi sillón de lectura mientras la medianoche se acercaba. La casa en silencio. Mi hijo, en Miami, probablemente intentando calmar a Edith, prometiéndole que encontrarían otra oportunidad, otro método. Ellos no sabían que tenía la grabación. No sabían que había encontrado sus falsificaciones. No sabían que la presa ya había despertado. Apoyé las manos en los brazos del sillón, ahora firmes. El shock se había disipado, reemplazado por algo más frío, más enfocado. No solo habían intentado matarme. Habían estado robándome la vida, pedazo a pedazo, durante meses. Borrando mi autonomía, construyendo mi desaparición. Era hora de recuperarla. Habían pasado 3 días desde que descubrí los documentos falsos. 3 días evitando las llamadas de Christopher y Edith, respondiendo con evasivas sobre supuestos problemas estomacales tras el incidente del aeropuerto. 3 días de investigación, de leer reseñas de abogados, de hacer llamadas discretas, de organizar pruebas en carpetas codificadas por colores que ahora descansaban sobre mi escritorio en pilas ordenadas. Nicholas Clark llegó puntualmente a las 2 en punto, como estaba previsto. Alrededor de los 50 y tantos años, canas entrelazadas en su cabello oscuro, un maletín caro que hablaba de éxito profesional. Especialista en derecho estatal, con 20 años de experiencia. Su apretón de manos fue firme, su mirada aguda y analítica. Señor Wilson, gracias por confiarme esto, dijo, acomodándose frente a mi escritorio. Abrió su maletín, sacó una computadora portátil y un bloc legal. Cuénteme todo lo que encontró. Deslicé la primera carpeta hacia él. Pestaña azul, documentos financieros. El aplomo profesional de Nicholas se mantuvo durante las primeras páginas, pero empezó a quebrarse a medida que comprendía la magnitud. Firmas falsificadas, beneficiarios alterados, poderes notariales fraudulentos. Sus dedos se movían rápido, pasando páginas, cruzando fechas, construyendo una cronología. ¿Cuándo revisó personalmente estos documentos por última vez? Preguntó, con el bolígrafo suspendido sobre el bloc. La póliza, hace 5 años, cuando me jubilé de la docencia. ¿Y nunca autorizó ningún cambio de beneficiario? Nunca, mi voz fue firme. Esa póliza era para mi sobrina en Atlanta. Se pagó ella misma la carrera de enfermería. Quería que tuviera algo. Nicholas anotó rápido y con precisión. Su nuera, Edith Wilson, ¿cuál es su experiencia profesional? Administradora médica. Silver Palms Medical Center. Tiene acceso a registros de pacientes, plantillas de documentos, sellos de firmas de médicos. La comprensión se reflejó en sus ojos. Ella creó su historial médico, dijo. Lo volvió incompetente sobre el papel. Mientras yo daba clases nocturnas 2 veces por semana, respondí, casi con ironía, enseñando historia de los derechos civiles mientras me declaraban mentalmente deteriorado en informes falsificados. Nicholas abrió su computadora y ejecutó un software de contabilidad forense sobre mis registros bancarios. Le había dado acceso previamente. De inmediato aparecieron alertas en la pantalla, resaltadas en rojo, transferencias no autorizadas, discrepancias de firma, patrones típicos de fraude. Su expresión se volvió cada vez más sombría. $38.000 en 6 meses, murmuró. Robo sistemático. Pequeñas cantidades al principio, luego más audaces. Un patrón clásico de malversación. Metí la mano en el cajón de mi escritorio y saqué el portátil de Christopher. Lo dejó en su habitación. Sé sus contraseñas. Se las configuré yo hace años. Nunca las cambió.
Nicholas levantó la vista. En su rostro apareció algo parecido a una comprensión incómoda, tal vez por la línea ética que acababa de cruzar. Nicholas tomó el portátil, conectó un disco externo y comenzó los procedimientos de recuperación de datos. En cuestión de minutos, los correos eliminados empezaron a resucitar en la pantalla. La conspiración se desplegó ante nosotros en forma digital. Cadenas de correos entre Christopher y alguien que se hacía llamar consultor médico. Conversaciones sobre sustancias capaces de provocar fallos cardíacos, indetectables en autopsias estándar y particularmente efectivas a gran altitud. Negociaciones de precios, $10,000 por la consulta y el suministro. Una reunión acordada en un aparcamiento del centro de Orlando. La mandíbula de Nicholas se tensó mientras leía. «Esto es un contrato de asesinato», dijo. Su hijo negoció su muerte como si estuviera comprando un coche usado. Las palabras deberían haberme dolido más, pero tras esos 3 días de recopilar pruebas, ya había pasado del dolor al frío terreno de la claridad. «Siga leyendo», le pedí. «Hay más». Encontró un borrador de testamento en el escritorio de Christopher. Todo quedaba a nombre de Christopher y Edith Wilson. Mi firma falsificada al final, con fecha de 2 semanas atrás. Planeaban descubrirlo tras mi muerte, presentarlo ante el tribunal y alegar que había cambiado de opinión sobre mi sobrina. Nicholas se recostó en la silla, se quitó las gafas y se frotó los ojos. Cuando volvió a mirarme, la máscara profesional había desaparecido. «Francis, ¿puedo llamarlo Francis?» Asentí. «Esto va mucho más allá de un fraude de herencia. Es conspiración para cometer asesinato, falsificación, abuso a un adulto mayor, explotación financiera. Cargos penales, no solo civiles». Hizo una pausa. «Tenemos que decidir, ¿involucramos a la policía ahora o construimos un caso a prueba de todo antes?» Mi teléfono vibró sobre el escritorio entre nosotros. Un mensaje de Christopher iluminó la pantalla. «Papá, ¿dónde estás? Tenemos que hablar sobre tu salud». Nicholas miró el teléfono, luego me miró a mí. Nos entendimos sin palabras. La manipulación seguía. Presión constante para mantenerme confundido y sumiso. «Primero construyamos el caso», dije. «Que sea irrefutable. Luego, actuamos». Asintió despacio, con respeto en su expresión. «Lo ha pensado bien. He enseñado estrategia a través de la historia durante 40 años», respondí. «Sun Tzu, Maquiavelo, Napoleón. Aprendí de los mejores». Lo miré fijamente. «Conoce a tu enemigo. Elige tu campo de batalla. Se van a dar cuenta, lo sabe», advirtió Nicholas. «Cuando presente las órdenes de protección, bloquee las cuentas y anule los documentos fraudulentos, lo sabrán». «Bien», apoyé las manos sobre el escritorio, firmes y tranquilas. «Que entren en pánico. La gente asustada comete errores». Una ligera sonrisa cruzó su rostro. «De acuerdo. Esto es lo que haremos». Pasó la siguiente hora delineando la estrategia, llamadas a sus contactos, un perito en documentos para analizar las firmas, un contador forense para la auditoría detallada, un investigador privado para rastrear al supuesto consultor médico. Fotografió las pruebas con una cámara de alta resolución, creó copias digitales, subió todo a una nube encriptada. 3 paquetes de evidencia, explicó mientras imprimía y organizaba los archivos en carpetas. Uno para la policía, otro para el proceso civil y uno para usted, que deberá guardar en un lugar seguro fuera de su casa. Una caja de seguridad, por ejemplo. Asentí, absorbiendo cada detalle. Modo estudiante activado, aprendiendo la maquinaria de la guerra legal. Mientras la tarde se convertía en noche, Nicholas reunió sus materiales y guardó su maletín con un cuidado meticuloso. Se detuvo en la puerta de mi estudio y se volvió hacia mí. «Francis, una pregunta. Cuando todo esto termine, ¿qué es lo que quiere? ¿Justicia o venganza?» No dudé. «Quiero que comprendan lo que hicieron. Quiero consecuencias que duren». Reflexionó un momento y asintió. «No cambie nada todavía.
Actúe con normalidad. Yo me encargaré de las órdenes de protección y del bloqueo de cuentas por los canales legales. Deme una semana. Después de que se fue, me quedé en el estudio oscurecido, escuchando cómo la casa se acomodaba a mi alrededor. Mi teléfono vibró de nuevo. Papá, cena esta noche. Tenemos que hablar sobre tu futuro. Era Christopher. Observé el mensaje unos segundos y luego respondí, sí. Tenemos que hablar sobre el futuro. El doble sentido era claro para mí, pero invisible para él. El cazador se había convertido en la presa, aunque todavía no lo sabía. Presioné enviar. Había pasado una semana desde que Nicholas Clark salió de mi estudio con su maletín lleno de pruebas y su cronograma de ofensivas legales. 7 días interpretando al anciano confundido mientras ejecutaba una estrategia con la misma precisión que antes dedicaba a planificar mis clases. Me senté en la mesa del desayuno, con el café enfriándose en la taza, observando a Christopher y Edith a través de la puerta de la cocina. Acababan de regresar del trabajo, Christopher con la corbata floja, Edith con su máscara profesional perfectamente colocada. Ninguno de los dos sabía que, mientras yo caminaba por la casa fingiendo olvidar qué pastillas debía tomar o dónde había dejado las gafas, estaba desmantelando, pieza por pieza, los cimientos de su conspiración. ¿Papá? Christopher apareció en el umbral. ¿Estás bien? Llevas mirando ese café 10 minutos. Parpadeé despacio, perfeccionando la expresión vacía. ¿10 minutos? Vaya. Estaba pensando en algo. ¿En qué era? Sacudí la cabeza, confuso. Ya se me fue. La mirada que intercambiaron fue de triunfo. Lo vi claramente. Los observé ver lo que querían ver, deterioro, declive, la incompetencia mental que sus documentos falsos afirmaban. Lo que no vieron fue la cámara de seguridad sobre el refrigerador, grabando cada microexpresión, cada sonrisa satisfecha. Las cámaras habían sido instaladas 3 días atrás. 12 en total, distribuidas por toda la casa. Había contratado a una empresa legítima, explicando que olvidaba cerrar las puertas y temía robos. Christopher y Edith aprobaron encantados. «Es por tu seguridad, papá», dijo Christopher. «Muy buena idea». No revisaron los detalles técnicos. No notaron que las cámaras grababan audio. No comprendieron que cada conversación privada, cada plan susurrado, cada momento de falsa intimidad estaba siendo capturado y subido automáticamente a una nube a la que solo yo tenía acceso. El técnico fue meticuloso. Grabación 24 horas al día, señor. Cobertura completa. Incluso sonido. ¿Incluso sonido? Repetí, fingiendo la confusión de un anciano. Sí, señor. Cristalino. Christopher intervino entonces, con un dejo de preocupación. «Papá, ¿no es caro eso?» «Mi seguridad lo vale», dije, haciendo un gesto despreocupado. «He estado tan olvidadizo últimamente, más vale prevenir». Esa noche añadí mi propio refuerzo, un pequeño grabador de audio oculto en la rejilla de ventilación sobre el comedor. El mismo sitio donde, años atrás, había sorprendido a unos alumnos copiando en un examen, colocando un micrófono para captar susurros. Truco de viejo maestro, nueva aplicación. El dispositivo dio frutos enseguida. Christopher y Edith tenían sus conversaciones más sinceras entrada la noche, creyéndose a solas. Yo escuchaba desde mi habitación, con los auriculares puestos, documentando cada palabra. El plan del avión debía funcionar, susurró Edith hace 2 noches, con la frustración perforando su tono habitual de control. Ahora estamos otra vez en el punto de partida. Dijiste que las pastillas eran indetectables, replicó Christopher. Dije muchas cosas. Ahora necesitamos el plan B, la ruta de la incompetencia. ¿Y si se resiste? No lo hará. Míralo últimamente, ya está a medio camino. Había grabado todo. Mi rostro permanecía inmóvil en la oscuridad, mientras la evidencia se acumulaba, digital y condenatoria. Pero el trabajo más peligroso ocurría de madrugada, cuando Christopher dormía. Su portátil solía quedarse sobre el escritorio,
abierto o apenas cerrado. Había aprendido lo suficiente en mis clases de alfabetización digital como para navegar por sistemas, copiar discos, recuperar datos eliminados. El disco externo que había comprado permanecía oculto en mi estudio, llenándose cada noche con nuevas pruebas, mientras yo me adentraba sigilosamente en su habitación. La noche más arriesgada fue hace 2 días. La barra de progreso marcaba 88%, mis dedos suspendidos sobre el botón de desconexión, cuando escuché pasos en el pasillo. Arranqué el disco externo del portátil, lo guardé en el bolsillo y salí por el baño que conectaba la habitación de Christopher con el pasillo principal. El corazón me golpeaba el pecho, pero mis manos permanecían firmes. Décadas manteniendo la compostura frente a estudiantes difíciles me habían entrenado bien. Esa tarde me reuní con Nicholas en su despacho. Revisamos los archivos copiados, cadenas de correo sobre la obtención de sustancias, historial de navegación investigando venenos indetectables, hojas de cálculo con el valor de mis bienes, pagos de seguros y cronogramas para la liquidación de activos. Premeditación, dijo Nicholas, con voz plana, la de un profesional que evalúa hechos, no emociones. No son actos impulsivos. Es planificación sistemática de meses. Perfecto, respondí. Quiero que comprendan que esto no es un simple fraude. Es intento de asesinato. La maquinaria legal ya se había puesto en marcha. Nicholas había presentado órdenes de protección, bloqueos de cuentas, revocaciones de poderes notariales, todo con fechas de notificación cuidadosamente retrasadas. No lo sabrán hasta que intenten mover fondos, me explicó. Entonces vendrá el pánico. Y la gente en pánico comete errores aprovechables. Ayer completé la tarea más importante, redactar un testamento legítimo. Florence Harris, la notaria, fue tan meticulosa que rozó la redundancia. Leyó el documento completo en voz alta, confirmó que comprendía cada cláusula y grabó una declaración en vídeo de mis intenciones. ¿Su hijo no heredará nada?, preguntó directamente, con ojos experimentados que escudriñaban mi rostro. Mi hijo planeó asesinarme por la herencia, le respondí, con mirada clara y firme. Recibirá exactamente lo que merece, nada. Todo irá a la Educational Futures Foundation. Becas para jóvenes que realmente valoren la educación. Asintió, añadiendo más capas de documentación, huellas digitales, evaluación de capacidad mental, múltiples testigos. He visto este patrón muchas veces, dijo en voz baja. Familiares que ven a sus mayores como obstáculos, no como personas. Ahora, sentado en la mesa del desayuno, fingiendo confusión sobre qué pastillas tomar, sentí como la trampa se cerraba sobre ellos. Edith se acercó, su voz rezumando falsa preocupación. Las pastillas azules, Francis, para el corazón. Ven, te ayudo. Gracias, querida, respondí, aceptando las píldoras y tragándolas mientras me observaba. No sé qué haría sin ustedes dos. La cámara sobre nosotros registró su expresión satisfecha y el asentimiento aprobatorio de Christopher desde la puerta. Evidencia de su actuación, de su manipulación, de su creciente confianza en que yo era tan incompetente como afirmaban sus documentos falsos. Esa noche, Nicholas me entregó un teléfono desechable en un aparcamiento. Lugar neutral, sin cámaras ni testigos. Si hay una emergencia, me dijo, si la situación escala a peligro físico, llame a este número. La policía está informada y lista para responder de inmediato. Lo guardé, esperando no necesitarlo, pero sabiendo que tal vez sí. Esa misma noche, sentado en mi estudio, revisé las grabaciones del día. En la pantalla, Christopher y Edith en la sala. Sus voces se oían claras gracias al audio. Necesitamos un poder notarial para sus decisiones médicas, decía Edith. Busca un médico que lo declare incompetente. Así controlaremos todo, finanzas, salud, decisiones finales. El rostro de Christopher no mostraba remordimiento, solo cálculo. Mi hijo se había convertido en alguien que ya no reconocía, o quizá en alguien que nunca quise ver con claridad, hasta que la supervivencia me obligó a hacerlo. Cerré la computadora y tomé el teléfono.
Marqué el número de Nicholas. Se están acelerando, dije en cuanto contestó. Van hacia una evaluación de incompetencia forzada. Necesitamos activar el bloqueo de cuentas ya. De acuerdo, respondió él. Lo haré mañana por la mañana. Prepárese para su reacción. Colgué, abrí mi viejo cuaderno de notas de maestro, encuadernado en cuero, con páginas llenas de décadas de observaciones y filosofía educativa. Escribí con cuidado. Lección del día. Sun Tzu tenía razón. El supremo arte de la guerra consiste en someter al enemigo sin luchar. Pero a veces hay que dejar que se destruyan solos. Mañana descubrirán lo que ocurre cuando subestiman al maestro. Cerré el cuaderno y dormí profundamente por primera vez en semanas. La mañana llegó con una luz pálida y el sonido del ordenador de Christopher encendiéndose arriba. Correo entrante. Me senté en la mesa del desayuno, el periódico extendido frente a mí como un simple accesorio, escuchando con atención los sonidos de la casa. Sonidos que conocía tras 40 años de vivir aquí. Pasos rápidos. La voz de Christopher, aguda por el pánico. Edith, sube ahora. Bebí un sorbo de café lentamente, contando hasta 60 en mi cabeza. Hábito de profesor. Esperar antes de reaccionar, dejar que la situación se desarrolle. Arriba, las voces se superpusieron, urgentes. Las palabras eran ininteligibles, pero el tono era inequívoco. Pánico. Al llegar a 60, llamé hacia las escaleras. ¿Todo bien por ahí? Silencio. Luego la voz forzada de Christopher. Todo bien, papá. Asuntos de trabajo. Una mentira obvia. Volví al periódico, sin leer, solo esperando. Durante la mañana, Christopher intentó acceder a las cuentas desde su computadora. Lo observé desde el pasillo, sin que me viera, grabando con la cámara del móvil mientras en la pantalla se multiplicaban los mensajes de error. Acceso denegado. Cuenta bloqueada. Por favor, visite su sucursal. Los dedos de Christopher temblaban al teclear diferentes contraseñas, distintos accesos. Todos fallaban. Edith lo observaba desde atrás, la mandíbula tensa. Llama al banco, ordenó. Lo hizo. Escuché su mitad de la conversación, explicaciones cada vez más desesperadas sobre poderes notariales, acuerdos de gestión, autorizaciones legales. La respuesta del banco debió ser clara, porque el rostro de Christopher palideció. Dicen que el titular debe presentarse en persona, dijo con voz apagada. Todas las autorizaciones de terceros suspendidas por investigación de fraude. Para el almuerzo preparé sándwiches. Un gesto poco común que ninguno comentó, demasiado absortos en su crisis. Comieron de manera mecánica, revisando sus teléfonos, escribiendo a personas que no logré identificar. Abogados, quizá, o el misterioso consultor médico de los correos. Decidí que la cena merecía algo especial. Pasé la tarde cocinando pot roast, como había aprendido hace décadas. Memoria muscular de años cocinando para mí tras la jubilación, de la vida que ellos pretendían borrar por dinero. Cuando llegaron esa noche, los escuché susurrando con urgencia en el pasillo antes de entrar. Los llamé a la mesa y serví la comida con la práctica serenidad de quien tiene el control. La normalidad doméstica hacía que todo resultara aún más surrealista. Hoy ocurrió algo curioso, dije con tono casual, cortando la carne con precisión. El banco llamó por movimientos extraños en mis cuentas. Al parecer, alguien ha estado haciendo transferencias no autorizadas. Levanté la vista y los miré. Pedí que investigaran a fondo. Christopher se atragantó ligeramente con el agua. El tenedor de Edith se detuvo a mitad de camino, temblando casi imperceptiblemente antes de que se obligara a seguir comiendo. «Papá», empezó Christopher. «Sobre eso, si solo me estabas ayudando a manejar el dinero, como dijiste». Lo interrumpí suavemente. «El banco lo resolverá. A menos que», dejé la frase colgando. «¿Haya algo que deba saber?» La máscara de Edith se deslizó. Su voz se volvió cortante, el control profesional agrietándose. «Francis,
Estás claramente confundido sobre tus finanzas. Por eso necesitas nuestra ayuda. Necesitas supervisión. ¿Supervisión? Repetí despacio. Interesante elección de palabra. ¿Supervisión legal? Ella apretó más. Supervisión médica. Por tu propia protección. ¿Protección de qué? Pregunté con calma. ¿O de quién? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Christopher miró su plato. Los nudillos de Edith se pusieron blancos alrededor del tenedor. Sonó mi teléfono. Era Nicholas, tal como habíamos planeado. Contesté, manteniendo el rostro neutro. Ah, el banco, sí. Mañana iré personalmente. Una investigación, por supuesto. Lo que sea necesario para proteger mis cuentas. Vi cómo sus rostros perdían el color mientras hablaba. El acceso no autorizado es un asunto serio. Agradezco que lo estén tomando con responsabilidad. Después de cenar, mientras lavaba los platos, Christopher se acercó. Papá, sobre mañana, quizá debería acompañarte. Puedo ayudarte a explicar la gestión de las cuentas que hemos estado haciendo, dijo Christopher, esforzándose por sonar tranquilo. Sonreí con suavidad, secando un plato con cuidado metódico. Qué considerado de tu parte, respondí, pero debo ocuparme yo mismo de mis finanzas. Todavía no soy incompetente. La palabra quedó suspendida en el aire. Incompetente. Christopher se quedó helado, buscando alguna señal en mi rostro. ¿Lo había dicho deliberadamente? ¿Sabía algo de sus planes? ¿Hasta qué punto entendía lo que ocurría? Volví a los platos, dejándolo en la incertidumbre. Esa noche permanecí despierto en mi habitación, con el teléfono sobre la mesita mostrando la transmisión de las cámaras de seguridad. Abajo, en la sala, Christopher y Edith discutían. Sus voces eran nítidas gracias al micrófono. Esto es culpa tuya, la voz de Edith cortaba como bisturí. Tus falsificaciones torpes, tu cobardía con el plan original. El poder notarial estaba perfecto, replicó Christopher. Obviamente no, si estamos bloqueados en todo. Ella se levantó y empezó a caminar de un lado a otro. La cámara seguía sus pasos. Pasamos al plan B de inmediato. Evaluación de incompetencia. Conozco gente en Silver Palms que necesita dinero, que me debe favores. Lo hacemos declarar incapaz, nos convertimos en sus tutores legales y controlamos todo. Finanzas, atención médica, decisiones finales. ¿Qué médico aceptaría eso? No cooperar, corrigió ella, con voz baja y calculadora. Interpretar los resultados a nuestro favor. Hay una diferencia. Mañana lo arreglo. Grabé toda la conversación, con marcas de tiempo precisas. La evidencia se acumulaba como interés compuesto, lenta al principio, luego de forma exponencial y demoledora. A la mañana siguiente llegó la llamada esperada. El doctor Morrison decía ser mi médico de familia, lo cual resultaba curioso, ya que yo nunca había tenido uno. Para revisiones ocasionales solía ir a una clínica ambulatoria cerca de la biblioteca. Evaluación cognitiva rutinaria, explicó una voz amable. Solo un chequeo estándar esta tarde a las 2. Por supuesto, respondí con calidez. Aprecio el cuidado tan atento. Apenas colgué, llamé a Nicholas. Se están moviendo, le dije. Evaluación médica para declararme incompetente. Un tal doctor Morrison, supuestamente mi médico de cabecera. Se produjo un silencio mientras revisaba algo en su computadora. No existe ninguna licencia médica en Florida con ese nombre, informó finalmente. Es falso. Entonces planean usar un médico inexistente para declararme incompetente, dije con calma. Fraude, encima de todo lo demás. La voz de Nicholas sonó con una satisfacción sombría. Francis, mantenga la cita. Grabe todo. He concertado una evaluación psiquiátrica independiente para usted mañana por la mañana. La doctora Patricia Chen, 30 años de experiencia, credenciales impecables.
Tendremos su falso diagnóstico y el informe profesional real. Los destruiremos en el tribunal. Esa tarde conduje hasta la dirección proporcionada. Un edificio médico compartido, con varias consultas. Revisé el directorio en el vestíbulo. Ningún doctor Morrison listado. El número de oficina conducía a una pequeña suite con un cartel temporal, de esos que se imprimen y se pegan con cinta en una noche. Permanecí en el coche un momento, con el dispositivo de grabación del teléfono activo en el bolsillo de la camisa. Nicholas había enviado un mensaje: «Policía en espera, ¿han amenazado?». Respondí: «Todo listo. Veamos hasta dónde llegan». Durante 40 años había enseñado a mis alumnos a distinguir la verdad de la manipulación, la evidencia de la suposición, la realidad de la actuación. Ese día iba a demostrarles esas lecciones en tiempo real. Christopher y Edith habían organizado esa prueba convencidos de que fracasaría. No sabían que me había estado preparando toda mi vida profesional para un desafío exactamente como ese. Abrí la puerta del coche y caminé hacia el edificio, firme y sereno. La oficina de la doctora Patricia Chen olía a cuero y a un leve perfume de lavanda. Me senté frente a ella para completar la evaluación cognitiva final. Pruebas de patrones que habrían desafiado a mis estudiantes. Preguntas de memoria que respondí con fechas y detalles. Ejercicios de razonamiento que resolví de manera metódica. Sus ojos agudos observaban cada gesto. 3 décadas de psiquiatría forense se notaban en cómo evaluaba no solo las respuestas, sino también el proceso, la metodología, la lógica. Plenamente competente, dijo al final, dejando el bolígrafo. Sin signos de deterioro cognitivo, habilidades analíticas por encima del promedio para su edad, ningún indicio de paranoia ni delirios. Francamente, señor Wilson, su agudeza mental supera a la de muchas personas que le llevan solo la mitad de años. La agradecí, recibí la documentación preliminar y conduje de regreso a casa con satisfacción. La supuesta cita con el doctor Morrison del día anterior había sido justo lo que esperaba. Una oficina improvisada, alguien sin credenciales reales, preguntas diseñadas para crear la apariencia de incompetencia sin importar las respuestas. Había grabado todo. Ahora tenía el contraste, una evaluación fraudulenta frente a una evaluación profesional legítima. Pero al llegar a mi casa, la satisfacción se desvaneció. El coche de Christopher bloqueaba la entrada. Mi hijo estaba en el porche, un sobre en la mano. Su rostro mostraba la misma determinación desesperada que había visto en estudiantes atrapados copiando, intentando un último farol. Se acercó a la ventanilla antes de que pudiera bajar del coche. Le temblaba la mano cuando extendió el sobre. «Papá, esto es por tu bien. No estás bien. Necesitamos protegerte». Tomé los papeles y los leí detenidamente. Petición de tutela por incapacidad. Las acusaciones eran detalladas y demoledoras. Delirios paranoid sobre miembros de la familia, pérdida progresiva de memoria, incompetencia financiera, peligro para mí mismo debido a un comportamiento inestable. Adjuntaban documentación de respaldo, declaraciones juradas de testigos, informes médicos, registros de incidentes. Leí cada palabra mientras Christopher evitaba mirarme. ¿Protegerme de qué, Christopher?, pregunté en voz baja. ¿O de quién? No respondió. Subió a su coche y se marchó. Nicholas llegó 1 hora después de mi llamada. Extendimos los documentos judiciales sobre la mesa del comedor, la misma donde meses atrás había organizado las primeras pruebas. Su calma profesional se resquebrajó al leer. «Dicen que es incompetente después de haber fallado en asesinarlo», murmuró, hojeando las páginas. «El descaro de esto, estas declaraciones, estos informes médicos. La desesperación genera audacia», respondí. «Lea la lista de testigos». La señora Patterson, la vecina de al lado, afirmaba haberme visto vagar por el jardín en pijama a medianoche. Tom Chen, del club de lectura, decía haber notado una creciente confusión durante nuestras conversaciones. La doctora Sarah Williams, de Silver Palms Medical, aportaba una evaluación psiquiátrica detallada que mostraba una demencia progresiva.
Nunca conoció a la doctora Williams, dijo Nicholas. Jamás, respondí. Pero sus credenciales son reales. Edith lo organizó a través de sus contactos médicos. Señalé otra declaración. Y estos vecinos, debo hablar con ellos. Esa tarde fui de puerta en puerta, cuaderno en mano. La mayoría estaba avergonzada, arrepentida. La voz de la señora Patterson temblaba. Christopher dijo que era solo para ayudarte con tus cuidados, que tú lo habías aprobado. No sabía que era para el tribunal. ¿Qué fue exactamente lo que viste, Margaret? Te vi afuera, entre los arbustos, en pijama. Estaba revisando las cámaras de seguridad que instalé, expliqué con calma. A las 11 de la noche, no a medianoche. Y llevaba shorts y camiseta, no pijama. Mi tono fue el de un maestro que consuela a un alumno confundido. Christopher te mostró lo que quiso que vieras. Ella rompió a llorar y prometió retractarse. Otros dos vecinos contaron historias similares. Manipulación, contexto omitido, comportamientos inocentes convertidos en pruebas falsas. Pero 3 se negaron a hablar conmigo. Más tarde supe que Christopher les había pagado 500 a uno, 300 a otro. Cantidades pequeñas, pero suficientes para comprar testimonios falsos de personas con dificultades económicas. La audiencia preliminar tuvo lugar 2 semanas después. Me senté junto a Nicholas, la espalda recta, tomando notas organizadas, demostrando mi lucidez de forma visible. Christopher y Edith se sentaban al otro lado del pasillo, acompañados de su abogado, traje caro y confianza ensayada. ¿De dónde había sacado Christopher dinero para un abogado así? Más deudas, sin duda, cavando un hoyo cada vez más profundo. El juez Thompson revisó los documentos de ambas partes con escepticismo evidente. Evaluación psiquiátrica ordenada por el tribunal, declaró finalmente. La doctora Patricia Chen realizará la valoración y presentará su informe. Nicholas y yo intercambiamos una mirada discreta. Ella ya me había evaluado y sabía que era completamente competente. La trampa funcionaba a la perfección. Después de la audiencia, Nicholas propuso actuar de inmediato. Presentemos cargos penales ahora mismo. Tenemos todo: intento de asesinato, fraude, falsificación. Podemos acabar con esto. Negué lentamente con la cabeza. Si presentamos los cargos ahora, sabrán que tenemos todo, dijo Nicholas. Buscarán abogados, se blindarán completamente, o incluso podrían huir. Quiero que sigan cavando, le respondí. Que crean que todavía tienen una oportunidad. Francis, eso es arriesgado. Enseñé durante 40 años, James. Los alumnos muestran su verdadera naturaleza cuando creen que están ganando. Ahora mismo, Christopher y Edith piensan que su petición de tutela podría funcionar. Dejemos que inviertan más en esa creencia, que cometan más delitos intentando sostenerla. Luego los enterraremos con su propia evidencia. Nicholas objetó. Su instinto profesional exigía actuar de inmediato, pero respetó mi decisión. La autonomía del cliente, incluso cuando el cliente elige el camino más difícil. Esa tarde fui al banco y solicité una auditoría completa de todas las actividades de mis cuentas durante el último año. El gerente, ahora comprensivo tras descubrirse los intentos de fraude, me entregó registros detallados. Pasé horas con un resaltador en la mano, marcando cada transacción no autorizada, construyendo una línea de tiempo visual del robo, pruebas sólidas para la acusación. Pasaron varias semanas. El comportamiento de Christopher se volvió errático a medida que sus deudas de juego se transformaban en amenazas de cobro. Lo supe por la investigación de Nicholas. $75,000 adeudados en 3 fuentes distintas: apuestas deportivas en línea, partidas locales de cartas y créditos de casino. Mensajes amenazantes, correos electrónicos recuperados incluso después de haber sido borrados. La línea temporal mostraba cómo la deuda había empezado a acumularse 6 meses antes del inicio del plan de asesinato. El motivo era tan claro como una ecuación en el pizarrón. Una noche, mi teléfono sonó. Era Nicholas.
La evaluación ordenada por el tribunal ya está programada, informó. La doctora Chen la realizará la próxima semana. Además, la situación de juego de Christopher es peor de lo que pensábamos. Esas deudas lo tienen acorralado. Los prestamistas no aceptan disculpas. Asimilé la información y la añadí a mis archivos del caso, que crecían día a día. Carpetas rotuladas, evidencia cruzada, líneas de tiempo, todo perfectamente organizado. Me puse de pie en mi estudio y observé la pared donde había dispuesto todo. Fotografías, documentos, fechas conectadas por hilos, como en los tableros de los detectives en las películas. Solo que esto era real. Y la conspiración conducía directamente hacia mi hijo y su esposa. Durante 40 años había enseñado a mis estudiantes que la verdad requiere paciencia, que la evidencia debe ser aplastante y la presentación irrefutable. Christopher y Edith me habían dado meses para construir este caso mientras creían que estaban ganando. Ahora aprenderían la lección final. El maestro siempre sabe más de lo que los alumnos imaginan. La clase estaba a punto de terminar. Era hora del examen final. El informe de la evaluación judicial de la doctora Patricia Chen reposaba sobre la mesa de conferencias entre nosotros. Leí las conclusiones por segunda vez, saboreando cada palabra. El sujeto demuestra plena capacidad cognitiva. No se evidencia demencia ni incompetencia. Las habilidades analíticas superan el promedio de su grupo etario. No hay signos de paranoia ni delirios. Recomendación: se rechace la petición de tutela. Nicholas desplegó otros documentos sobre la mesa, meses de evidencia organizada en una presentación devastadora. Carpetas de anillas, pestañas de colores, una línea de tiempo cronológica impresa en gran formato, pruebas numeradas y cruzadas. Como maestro, reconocí la metodología de otro educador. Era un plan de estudios del crimen, completo e irrefutable. Presentamos hoy, dijo Nicholas, no como pregunta, sino como afirmación. Asentí una vez. Todo. Absolutamente todo. La contrademanda tenía 47 páginas y detallaba 18 actos delictivos: intento de asesinato, conspiración para cometer fraude, múltiples falsificaciones, abuso financiero a un anciano, manipulación de testigos y obstrucción de la justicia. La denuncia penal ocupaba 23 páginas. Las pruebas llenaban 2 cajas enteras. Nicholas y su asistente legal entregaron todo al secretario del tribunal. Observé desde un banco cercano mientras la funcionaria revisaba los documentos, se detenía, leía más, luego llamaba a su supervisor. El supervisor los examinó, su rostro se volvió serio, y levantó el teléfono para comunicarse con la oficina del juez. En cuestión de horas, se programó una audiencia de emergencia. El sistema comprendió la gravedad de inmediato. Esa misma tarde, un agente judicial acudió a mi casa, donde Christopher y Edith aún vivían, porque nunca los había desalojado formalmente. Decisión estratégica: mantenerlos cerca, vigilados. Yo permanecía en mi coche, al otro lado de la calle, con el teléfono grabando mientras observaba. El agente tocó el timbre. Edith abrió la puerta. Él le entregó el sobre y se identificó oficialmente. Amplié la cámara y capturé su rostro al leer la primera página. Sorpresa, reconocimiento, miedo. Todo en cuestión de segundos. Llamó a Christopher. Su discusión era visible incluso desde mi distancia. El informe oficial del agente, luego presentado como evidencia, documentó cada detalle. La señora Edith Wilson abrió la puerta a las 2:17 de la tarde. Se le entregaron los documentos. Leyó la primera página, su rostro perdió el color. Declaración textual: esto no puede ser. Él no. ¿Cómo lo descubrió? Luego llamó a Christopher Wilson. Cita textual de Edith Wilson: dijiste que era demasiado viejo para darse cuenta. Lo prometiste. Dejó de hablar cuando me vio. Esa noche, las cámaras de seguridad grabaron su pánico. Christopher frente al ordenador, borrando archivos frenéticamente, vaciando la papelera, intentando formatear discos duros. Edith triturando documentos hasta que la máquina se recalentó y se atascó,
La golpeó y continuó rompiendo papeles a mano. Nicholas, con acceso remoto a las cámaras, me llamó con una satisfacción sombría. «Están destruyendo pruebas», dijo. «Cada eliminación es otro cargo, obstrucción de la justicia, conciencia de culpabilidad. Están creando nuevos delitos mientras intentan ocultar los antiguos». «¿Estás registrando todo?», pregunté. «Cada cuadro, con marca de tiempo, respaldado en servidores cifrados. Aunque destruyan todo lo físico, tenemos una copia digital intocable». A la mañana siguiente, su abogado solicitó una reunión de emergencia con Nicholas. La oferta de acuerdo llegó rápido. Christopher y Edith devolverían los $38,000, abandonarían la propiedad de inmediato, renunciarían a cualquier reclamo de herencia y aceptarían una orden de restricción permanente. A cambio, yo retiraría los cargos penales. Nicholas llevó la propuesta a mi casa. Nos sentamos en el comedor, el lugar donde todo había comenzado, donde por primera vez había extendido las pruebas y comprendido la magnitud de la traición. Leí los términos del acuerdo con calma, luego levanté la vista hacia él. Quieren marcharse, devolver el dinero robado, prometer buen comportamiento y no enfrentar consecuencias por haber intentado asesinarme. ¿Esa es la oferta? Tomé el documento y lo rompí en 2, luego en 4, luego en pedazos más pequeños que cayeron sobre la mesa como copos de nieve. Intentaron matarme, James. No robarme. Matarme. Edith investigó venenos indetectables. Christopher negoció el precio de mi muerte. Lo planearon durante meses, bajo mi techo, comiendo mi comida, fingiendo preocupación. Un juicio es impredecible, advirtió. Enseñé durante 40 años, respondí. Los estudiantes que hacían trampa, que mentían, que creían ser más astutos, nunca aprendieron con el perdón fácil. Solo las consecuencias enseñan lecciones reales. Lo miré directamente. Christopher y Edith necesitan esa lección. Programa el juicio. Público. Quiero un veredicto conjurado. Quiero registro público. No busco comodidad, busco justicia. Nicholas recogió los trozos de papel y los añadió al expediente como prueba de mi rechazo al acuerdo, evidencia de que exigía responsabilidad total. Esa noche, Mildred llamó al enterarse del juicio. «Escuché que usarás mi grabación, que los llevarás a los tribunales. Tu evidencia es fundamental», le confirmé. «¿Te sientes cómoda testificando?». «Por supuesto», respondió con firmeza. «Sé lo que intentaron hacer. Mi padre nunca obtuvo justicia. Tal vez, a través de tu caso, su memoria la consiga. Testificaré. Contaré todo lo que escuché». «Gracias», le dije. «Me salvaste la vida. Ahora ayúdame a salvar a otros de ellos». En los días siguientes, el mundo de Christopher se desmoronó visiblemente. Sus deudas de juego se hicieron públicas cuando los prestamistas presentaron demandas. Las agencias de cobro llamaban sin cesar, podía oír los teléfonos desde mi habitación. Las discusiones entre Edith y Christopher se volvieron feroces, llenas de reproches mutuos. La fiscalía asignó el caso a su equipo senior. Nicholas me comunicó su evaluación. Era uno de los casos de abuso a un adulto mayor más claros que habían visto. La evidencia era abrumadora. La condena, casi segura. La fecha del juicio quedó fijada para finales de agosto. Esa noche, me quedé de pie en mi estudio observando la pared donde había construido la línea temporal visual de la conspiración, fotografías, documentos, fechas conectadas con hilos. Meses de evidencia desplegada, los patrones claros, la culpa innegable. Tomé una de las fotos del tablero, una vieja imagen de Christopher a los 8 años, sonriendo con los dientes separados, inocente. El niño que alguna vez me llamó su héroe, que me traía flores arrancadas del jardín y tarjetas hechas con papel de colores en el Día del Padre. Sostuve esa foto y me permití un solo instante de duelo por el hijo que pudo haber sido, que debió haber sido y que nunca fue. Luego la guardé en el cajón de mi escritorio y lo cerré con firmeza. «Te crié mejor que esto», dije al cuarto vacío. «Fuiste tú quien eligió otro camino».
Ahora los dos viviremos con las consecuencias. Apagué la luz del estudio y salí. El día siguiente traería los preparativos del juicio. Esa noche me concedí llorar por la relación que había muerto mucho antes de que comenzara el intento de asesinato. El niño de aquella foto ya no existía. El hombre que intentó matarme enfrentaría la justicia. Habían pasado 3 semanas desde que rechacé su oferta de acuerdo. La casa se sentía diferente ahora, más ligera, más limpia, como si se hubiera liberado de una presión acumulada durante años. Christopher y Edith se habían mudado hacía 2 días, tras la orden formal de desalojo. Caminé por las habitaciones que habían ocupado, observando lo que habían dejado atrás en su huida apresurada. Facturas sin pagar esparcidas por el suelo del dormitorio, marcos de fotos rotos, ropa abandonada en los armarios. El trofeo de béisbol de Christopher, irónicamente otorgado por Espíritu Deportivo. Los libros médicos de Edith, herramientas de una profesión que ya había perdido. Su álbum de bodas, testimonio de una unión que se desmoronaba. Fotografié todo. No por venganza, sino por instinto. El instinto de maestro, conservar registros, mantener evidencia. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Nicholas. Reposeyeron el coche de Christopher esta mañana. Los prestamistas están presentando demandas. Su contrato de alquiler exigía 3 meses por adelantado. Tuvieron que pedir dinero prestado a la hermana de Edith. Todo se está derrumbando. Leí el mensaje 2 veces. No sentí satisfacción, solo la certeza de lo inevitable. Las consecuencias, una a una, habían comenzado a alcanzarlos. Las deudas de juego, ahora públicas por los documentos del tribunal, habían provocado el acoso de los cobradores. Los prestamistas descubrieron que Christopher no heredaría mi patrimonio. Mi nuevo testamento, presentado oficialmente, mostraba que todo iría a una fundación educativa. Entonces escalaron, llamadas amenazantes, visitas a su trabajo, enfrentamientos públicos. Aún debía $18,000 del coche embargado. Las tarjetas de crédito estaban al máximo, las cuentas bancarias embargadas. Intentó pedir dinero a amigos, familiares, a cualquiera. La mayoría se negó. Ya sabían la verdad. Su desesperación se convirtió en chisme vecinal. El derrumbe profesional de Edith fue paralelo a su ruina económica. La investigación en el Silver Palms Medical Center reveló que había accedido a expedientes de pacientes sin autorización, falsificado documentos médicos y compartido información confidencial. La Junta Médica de Florida abrió un proceso disciplinario. La clínica la despidió de inmediato y canceló sus credenciales. 15 años de carrera se esfumaron en una reunión de 15 minutos. Un guardia de seguridad la escoltó hasta la salida, le confiscó la credencial y las llaves. Sus antiguos compañeros la miraron en silencio, susurrando entre ellos. Condujo hasta su apartamento y permaneció 1 hora dentro del coche antes de enfrentar a Christopher. Su nuevo hogar estaba en un vecindario deteriorado, lo único que podían pagar. El contraste con mi casa tranquila se convirtió en un recordatorio diario de sus decisiones. A través de las paredes delgadas, los vecinos escuchaban sus discusiones. «Esto es culpa tuya», gritaba Edith una noche. «Tus apuestas, tus deudas, tu debilidad». «¿Mi debilidad?», respondía Christopher, desesperado. «Tú querías que él muriera. Yo quería dinero. Tú querías asesinato. Y ahora no tenemos nada, ni dinero, ni casa, ni futuro. Nos tenemos el uno al otro», dijo él. Edith soltó una carcajada amarga. «Eso es lo peor». Los vecinos registraron esas peleas, las comentaban al día siguiente. La opinión del vecindario fue dura, definitiva. Una tarde, la hermana de Edith llegó al despacho de Nicholas con el rostro avergonzado. Yo estaba allí, revisando los preparativos finales del juicio. «Me pidieron que trajera esto», dijo, entregando un sobre como si le quemara las manos. «Les dije que era inútil, pero son familia. Léalo por mí», le pedí. Abrió el sobre con desgano.
Ofrecemos $100.000 a cambio de retirar todos los cargos. Reconocemos errores y buscamos una resolución. ¿Errores? Repetí lentamente. ¿Llaman errores a intentar asesinarme? Su voz bajó casi a un susurro. Ya no reconozco a mi hermana. Saqué un bolígrafo y escribí directamente sobre su oferta, con mi caligrafía de maestro. La justicia no está en venta. Nos vemos en el tribunal. Le devolví el sobre sin firmar. No lo aceptarán, dijo. Estarán devastados. Bien, respondí. Deberían estarlo. La devastación es la reacción adecuada ante el intento de asesinato y la traición. La miré a los ojos. Diles que el único acuerdo que aceptaré será el que dicte el juez. En los días siguientes, los antiguos vecinos que habían testificado a favor de Christopher, los 3 que habían aceptado dinero, se comunicaron con Nicholas para cambiar su declaración. Habían descubierto la verdad, se sentían manipulados y querían enmendarlo. Presencié esas reuniones, vi su vergüenza. No ofrecí consuelo, pero acepté su sinceridad. La justicia requiere testimonio veraz, no castigo a los confundidos. Uno de ellos, un anciano que había aceptado $500, me miró directamente. Christopher dijo que usted había aprobado todo, que las firmas eran solo formalidades. Necesitaba el dinero, el alquiler estaba atrasado. Pero luego supe lo que en realidad intentaron hacer. Asesinato no es ayudar con papeleo. Entonces diga la verdad, le pedí con calma. Eso es todo lo que le pido. El juicio se acercaba. El empleador de Christopher, tras las visitas de los cobradores, lo puso en suspensión. La audiencia de Edith ante la Junta Médica estaba fijada para septiembre. La revocación de su licencia profesional era casi segura. Su matrimonio se había convertido en un residuo tóxico, corrosivo para todo lo que tocaba. Una noche me quedé de pie en mi habitación mirando el calendario. La fecha del juicio, marcada en rojo, estaba a 3 días de distancia. Había preparado la ropa, traje planchado, corbata sobria, zapatos lustrados. Un maestro listo para una lección importante. El teléfono sonó. Era Nicholas. Último repaso de testigos mañana por la mañana, dijo. Luego estaremos listos. Allí estaré, confirmé. Al colgar, miré alrededor de mi casa silenciosa. Por primera vez en meses, me sentí en paz. No feliz, la paz y la felicidad no son lo mismo, pero sí sereno. La justicia tardía no deja de ser justicia. Saqué del cajón la vieja foto del joven Christopher, la misma que había guardado semanas atrás. La miré por última vez. El niño inocente que se convirtió en un adulto culpable. Escribí en el reverso. Te di todo. Tú elegiste este camino. Yo elijo la justicia. La coloqué en un sobre, lo sellé y lo dirigí a Christopher, para ser entregado después del juicio. No por crueldad, sino por honestidad. La última comunicación entre padre e hijo. Esa noche dormí profundamente, por primera vez en meses. Los preparativos estaban completos. Mañana llegarían las consecuencias. La mañana del juicio amaneció con el cielo de Orlando tiñéndose de tonos rosados. Me levanté temprano, me vestí con el traje preparado la noche anterior. La corbata perfectamente ajustada, los zapatos brillando como espejos. Desayuné sencillo, café, pan tostado, la rutina mantenida pese a la magnitud del día. No revisé nada. La preparación estaba completa, la evidencia memorizada, el testimonio listo. Nicholas pasó a recogerme a las 8. Condujimos hacia el tribunal en un silencio cómodo, el de los profesionales que saben lo que deben hacer. Observé el tráfico matutino, gente comenzando días normales. El mío sería todo menos ordinario, pero sí necesario. La justicia requiere testigos, registro público y una sentencia oficial. La sala se llenó rápidamente. Había prensa. El caso había atraído atención. Christopher y Edith estaban sentados junto a su abogado, visiblemente abatidos,
derrotados antes incluso de que se anunciara el veredicto. Me senté tras la mesa de la fiscalía, con la espalda recta y el rostro sereno. El juez entró. Todos se pusieron de pie. La declaración inicial del fiscal expuso la conspiración con precisión quirúrgica. Las pruebas demostrarán que los acusados planearon el asesinato de Francis Wilson para cobrar el dinero del seguro. Investigaron métodos, obtuvieron sustancias, falsificaron documentos y manipularon sistemas médicos. Solo la intervención de una azafata atenta evitó el crimen. La defensa, en cambio, apenas logró balbucear un argumento débil sobre malentendidos familiares y falta de comunicación. El jurado, sin embargo, mantuvo toda su atención en la fiscalía. La presentación de las pruebas fue metódica y demoledora. El vídeo de Mildred se proyectó en las pantallas de la sala. Su grabación llenó el tribunal con la voz inconfundible de Edith. Las pastillas se disuelven rápido en su bebida, no notará nada. A esa altura, el infarto parecerá natural, 500.000. Christopher se estremeció al escucharlo. Edith, rígida, mantuvo la vista fija al frente, la mandíbula apretada. Mildred subió al estrado. Su voz temblaba al principio, pero fue cobrando fuerza mientras testificaba. Hablaban de provocar un ataque cardíaco, de que la altitud lo haría creíble. Mencionaron el dinero del seguro. Grabé la conversación porque sabía que debía tener pruebas. El abogado defensor intentó desacreditarla. ¿No es cierto que usted también pasaba por dificultades económicas? Sí, respondió ella, firme. Pero no confundí el dinero con el asesinato. Justamente porque sé lo que es la desesperación, no la dejé convertirme en una asesina. El perito caligráfico confirmó las falsificaciones de firmas. Los representantes del banco detallaron las transferencias no autorizadas por un total de $38.000. La doctora Patricia Chen testificó sobre mi plena competencia mental, destruyendo por completo las acusaciones de incapacidad. Los correos electrónicos mostraron la correspondencia con el supuesto consultor médico sobre sustancias letales. Cada pieza encajaba en un caso irrefutable. Entonces fue mi turno. Presté juramento y me senté en el estrado. 4 décadas enseñando me habían preparado para hablar en público, controlar la atención y transmitir con claridad. ¿Cuándo sospechó por primera vez que algo estaba mal?, preguntó el fiscal. La invitación a Miami fue extraña, respondí. Después de meses de distancia, su repentina atención no tenía sentido. Detalles pequeños que, con experiencia, sabes que importan. ¿Qué hizo entonces? Lo que enseñé a mis alumnos durante 40 años. Recopilar evidencia, documentar todo, verificar fuentes y construir un caso completo antes de llegar a una conclusión. Apliqué el mismo rigor académico a mi propia supervivencia. El contrainterrogatorio fue breve e ineficaz. Mi credibilidad permaneció intacta, reforzada por pruebas abrumadoras. El jurado deliberó menos de 2 horas. Cuando regresaron, el portavoz se puso de pie. Cargo 1, conspiración para cometer asesinato, culpables. Cargo 2, fraude, culpables. Cargo 3, falsificación, culpables. Y así, uno por uno, todos los cargos. Cada culpable golpeaba a Christopher y Edith como una sentencia antes del fallo final. Edith perdió la compostura por un instante. Una lágrima solitaria recorrió su mejilla antes de que la limpiara con rapidez. Christopher se cubrió el rostro con las manos. Llegó la fase de sentencia. El juez me preguntó si deseaba hacer una declaración como víctima. Me puse de pie y los miré directamente. Vivieron en mi casa. Les di todo. Confié en ustedes. Y me respondieron planeando mi muerte. No los odio, los compadezco. Destruyeron sus propias vidas por dinero que jamás verán. Esa es justicia suficiente. Me senté. El juez asintió, reconociendo la brevedad y la dignidad. Las sentencias fueron pronunciadas. Christopher, 3 años de libertad condicional con condiciones estrictas. Edith, 5 años, más prolongada por haber abusado de su posición profesional. Ambos obligados a devolver los $38.000 robados,
además de 50.000 en daños punitivos. Orden de restricción permanente. Derechos de herencia revocados de manera definitiva. Antecedentes criminales permanentes. El juez fue contundente. Este caso representa una traición calculada y sistemática a la confianza familiar. La misericordia de su víctima al solicitar libertad condicional en lugar de prisión es más de lo que ustedes merecen. El tribunal se levantó. Afuera, en las escalinatas, los medios esperaban. Di una breve declaración. Se ha hecho justicia. Espero que este caso recuerde a las familias que la confianza es sagrada y que la traición siempre tiene consecuencias. Rechacé más preguntas. Caminé hacia el estacionamiento. Vi a Christopher por última vez, saliendo por una puerta lateral, la cabeza baja, evitando las cámaras. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Fue él quien apartó la vista primero. No sentí nada. Ni ira, ni satisfacción, ni siquiera tristeza. Solo cierre. Capítulo terminado. Nicholas me llevó a casa. Viajamos en silencio, un silencio cómodo, completo. Al llegar a mi entrada, me ofreció la mano. Lo hiciste bien, Francis. Muy bien. Lo hicimos, corregí. Gracias. Dentro de mi casa, me detuve en el pasillo tranquilo. El hogar volvía a ser mío, legal, física y emocionalmente. Fui al estudio y vi el tablero con la cronología que había construido semanas atrás, cubierto de pruebas y documentos. Con cuidado, empecé a desmontarlo. Una foto, un documento, uno por uno, todos retirados y archivados. La conspiración había existido. La justicia se había cumplido. Pero no viviría rodeado de recuerdos de la traición. Guardé toda la documentación en una caja de archivo. La etiqueté con precisión, Christopher, caso cerrado, agosto de 2025. La guardé en el armario. No olvidada, pero archivada. Luego me senté en el escritorio, abrí mi laptop y escribí un correo al director de la escuela secundaria local. Soy profesor de historia jubilado con 40 años de experiencia. Me gustaría ofrecerme como voluntario 2 tardes por semana. No necesito compensación. Tengo historias que contar, lecciones que compartir. Los estudiantes deben saber que el conocimiento protege, que la documentación importa y que la justicia, aunque tarde, llega para quienes tienen la paciencia de perseguirla correctamente. Presioné enviar. Cerré el portátil. Observé mi estudio, los libros, los papeles, la vida que había construido. Todo seguía allí, intacto, a pesar de los intentos de Christopher y Edith por destruirlo. Sonreí levemente, la primera sonrisa genuina en meses. No porque estuviera feliz, la felicidad tardaría, sino porque por fin era libre. La justicia se había cumplido. La conciencia estaba limpia. El futuro, en blanco. Mañana comenzaría de nuevo. El pasado quedaba archivado, en el lugar que le correspondía. Hoy, solo era un maestro con lecciones que compartir y una vida por vivir. Y eso era suficiente. Eso lo era todo. Si te gustó esta historia, dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y comparte en los comentarios tus impresiones sobre esta historia. Para escuchar la siguiente, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por mirar.